Bienvenidos a su programa Charlas con Ale Ardaya por Radio Melodía 102.1. Como todos los viernes, nosotros tenemos un espacio especial para generar conciencia, para poder trabajar cosas nuestras, para sacar y entender quizás procesos emocionales y mentales que tenemos o que estamos atravesando y poder recibir un poquito de luz en medio de ellos. Este programa que hoy vamos a tener es un programa muy especial. Me encanta mucho este tema, me parece muy importante y creo que lo podemos entender desde la importancia de la psicología y la construcción social del ser humano. Y es que desde que la humanidad siempre ha existido el dolor, desde que la humanidad existe, o sea, existe el dolor, desde que sabemos que hubo la desobediencia de Adán y Eva, una de las consecuencias fue ahora experimentarán dolor. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con tanto dolor? Entonces, si ya lo vivimos, tenemos tanto dolor, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad que el dolor no se va, no es algo que eliminamos de nuestra vida, lo tenemos que transformar. Entonces agarramos nuestra bola de dolor y la vamos transformando, dándole el significado que nosotros queremos. Y gracias a eso es que nace el arte. Cuando nosotros miramos la historia, nosotros no solo vemos la historia de la humanidad a través de la superación de obstáculos, sino también de la transformación del dolor en significados. Y es lo que hoy queremos ver. ¿Cuál ha sido, en medio de la pérdida, en medio del destierro, de la enfermedad, de las guerras, cuál ha sido la importancia del arte para la obtención, no creación, porque ya todos tenemos la resiliencia en nosotros, solo que así como tenemos la inteligencia, si no la usamos, se va inhabilitando y parece que no la tuviéramos, pero la resiliencia la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo transformamos una piedra en una escultura? ¿Cómo transformamos pintura en colores? ¿Cómo podemos darle significado a la vida? Nosotros, si nos damos cuenta desde la psicología, hay algo que se llama elaboración simbólica. Y la elaboración simbólica es la capacidad de generar en nuestro propio dolor, en nuestros procesos, una simbología significativa que nos dé entendimiento o que nos ayude a mostrar el propósito por el que creemos que pudimos sacar o el que sentimos o elaboramos que sacamos de este dolor. Y eso es la elaboración simbólica. Una ruptura, un trauma, un duelo, transformarlo en algo que vuelva a ser significativo y tenga un propósito para poder ser constructivo, ¿no? Y de aquí es no solo el arte de lo que es pinturas, el arte visual, sino también lo que es todo el arte narrativo, el arte, todo lo que son libros, todo lo que son cuentos, y ahora cómo se acompaña con el arte visual para poder hacerlo. Y si ahí vemos, para mí el arte no es un adorno, no es un lujo, no es algo que no sé, que podemos tener en clase media arriba, que tienen gustos por el arte. Debería ser algo necesario para cualquier ser humano. El arte debería acompañar nuestras vidas cada día porque es la manera de poder darle un poco de sentido y significado a nuestros procesos e incluso poder generar algo hermoso de lo que a nosotros nos pareció doloroso. Hoy tengo el privilegio de tener una invitada muy especial, alguien que realmente, para mí, este tema lo tiene ya en sus genes, en todo, está codificada con este tema. Ella es licenciada en arte y especialista en elaboración de proyectos sociales. Tiene una maestría en evaluación y gestión de patrimonio cultural. Y actualmente está cursando un doctorado en artes y diseño en la Ciudad de México. Amo el arte que hace y realmente admiro mucho el trabajo que ella lleva porque su trabajo artístico no es solo el arte suyo, sino plasmar las vivencias de muchas personas, porque he visto que trabaja mucho con mujeres,
para poder darle un significado de que hablábamos de esta elaboración simbólica. Y creo que es especialista en el tema que vamos a poder hablar. Así que les presento a Gabu Ceballos. Hola Gabu, bienvenida. Hola Ale, muchas gracias por invitarme y compartir tu espacio tan lindo. No, a vos, gracias por venir y aceptar. Bueno, mira, dentro del tema y de lo que estábamos hablando, ¿cuál es tu posición referente al arte y el dolor? El arte y el dolor. Bueno, sí, como que la expresión ayuda mucho a quitar, digamos, cuando, como decías, a transformar este dolor, pero pensándolo creo que también ayuda a evitarlo, ¿no? Si uno tiene esta práctica de expresarse a través del arte, que también es una forma de juego, entonces como, no sé, tener una vida más divertida, digámoslo así en sencillo, entonces creo que eso mismo te va dando herramientas para que cuando llegue el momento de dolor también ya saberlo manejar. Entonces me parece interesante ponerlo que no solo como un remedio, sino también una prevención. Porque cuando estás haciendo arte no estás pensando en tu problema y en tu dolor. Estoy pensando en muchas cosas, pero no, tal vez no en el dolor. Al menos a mí personalmente es muy difícil. Para comenzar a hacer arte tengo que sentirme bien, buscar ese momento, y tal vez por eso para mí yo lo veo más como una prevención. Y ahora te pregunto, en esto, ¿vos crees que el arte debería ser una cosa de niños? Sí, pero creo que las cosas de niños deberían ser para toda la vida, ¿no? A todas las edades. El juego, el baile, la risa son elementos que necesitamos para relacionarnos en sociedad y para tener aprendizajes y afirmar los aprendizajes, ¿no? Ya, claro. Ahora te pregunto, a lo largo de la historia del ser humano y de toda nuestra historia social, ¿cuál ha sido la importancia desde tu perspectiva, cuál ha sido la importancia del arte en la historia del ser humano? Uf. Bueno, ha estado siempre presente, ¿no? Lo vemos desde la pintura rupestre, como mencionabas. En distintas formas el ser humano siempre ha estado buscando cómo comunicar, contar quién es. Y esto que decías de la elaboración simbólica, ¿no? A través de las manifestaciones artísticas es una forma de materializar y de perdurar. Creo que todos los seres humanos también tenemos ese deseo, primero de ser escuchadas y también de trascender, ¿no? Y el arte, ya sea desde la pintura, la música, las danzas, los cuentos, tiene esto de la belleza, ¿no? Cuando algo nos gusta, lo queremos compartir. Entonces, a través de un cuento lindo, una canción linda, una pintura hermosa, queremos compartirlo y así va trascendiendo. Y creo que cumple un poco desde el arte esta necesidad del ser humano de no solo comunicar, sino trascender. O sea que cuando hablamos de arte hablamos de legado. Sí. ¿Ha sido el legado del ser humano? Sí, y bueno, a mí me emociona mucho como artista sentirme parte de ese legado desde los primeros que pintaron y esculpieron aquí mismo en Bolivia, ¿no? Como las ruinas en Samaipata, pinturas que hay dentro de todo el corredor bioceánico también, hay pinturas rupestres que funcionaban como mapas, porque ese era un camino antiguo, y me parece hermoso. En mi familia también mi abuelo fue pintor, y sí, es lindo sentirse parte de un legado, de algo que no viene solo de mí, sino de mucho antes. Y como, digamos, como, no sé, como una persona, si quieres verla, porque muchas personas yo he escuchado, no, yo no sé dibujar, no, yo no le hago nada a la creatividad, yo nada, digamos, ¿no? Pero, ¿qué le dirías vos a una familia que no ha trabajado el lado artístico y que está desaprovechando la oportunidad de generar un espacio significativo de legado? Porque, por ejemplo, escuchaba el otro día un abuelito que él agarró y se dedicó a copiar la Biblia a mano. O sea, la copió toda a mano para dejársela a sus bisnietos. Qué lindo. Y él seguramente él no estaba pensando en dejar un arte,
Pero ese arte después de 10 años va a ser un acto tan artístico para todo el legado familiar, como que esta es la letra del bisabuelo y nos copió esta Biblia a mano. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que quizás decimos que no tenemos creatividad, pero tenemos oportunidades de generar espacios que después pueden ser la creatividad de otros. Entonces, ¿qué le dirías a una familia o a padres? Porque sé que aquí nos escuchan más en personas adultas que estén, no sé, que estén viendo el arte como que no es algo que a nosotros nos toca. Uh-huh. Sí, que a veces pensamos que arte es solo lo que está en las galerías, en los museos o en los grandes conciertos. Pero eso, ponerte a bailar ahí mientras cocinas con la música de Radio Melodía, es también una forma de practicar el arte. Y algo que me gusta de las definiciones de arte es como saber hacer arte no es saber dibujar o cantar muy bien, es saber tomar decisiones cuando no hay reglas. Creo que eso es algo que podemos aprender para la vida, pero en las artes también, porque en el dibujo no es que todas las flores se hacen así, un como puntito. Decía, primero no te salgas en la línea, ¿no? Sí, en realidad no hay reglas, ¿no? Cada uno puede ir buscando sus propios caminos y el arte está en esto, en la capacidad de poder tomar decisiones cuando no te dicen qué hacer, que vos mismo puedas decidir y elegir y ir. O sea que desde la necesidad básica del ser humano, porque todo ser humano, por eso a los chicos les gusta mucho la autonomía y la independencia y a veces se enojan que tomemos decisiones por ellos, ¿no? Esto es como que es la expresión de la necesidad básica del ser humano, libertad. ¿Algo así? Sí. Ya. Y en todo esto, digamos, de el arte y la belleza, he escuchado el otro día estaba escuchando a un artista que hablaba de los ojos de artista. Y decía, cuando comenzás a entrar en la cultura del arte, tus ojos cambian. ¿Cómo tendría un efecto para la vida de una persona entrar en eso? Bueno, sí, supongo que la sensibilidad, como todo en la vida, se practica, ¿no? Y si lo dejamos de hacer, también lo perdemos. Entonces creo que un ojo de artista sería un ojo atento, que se tome el tiempo de mirar una piedra y ver que, no sé, que no es solo gris, que puede tener muchos matices. No sé, creo que son pequeñas cositas, no sé si lo romantizo mucho, pero sí, buscarle la también, poética, ¿no? Ajá. Como sentarte y ver formas en las nubes. Sí. Y darles esa capacidad a tus hijos de comenzar a ver belleza en cosas que nosotros ya normalizamos como parte de la vida. El volver a, no sé, a disfrutar de un atardecer o mirar el cielo y ver qué preciosidad. Por ejemplo, ahora con el tema del dolor que mencionabas, a mí me parece que es muy difícil estar triste en un lugar hermoso, rodeado de belleza, ¿no? Por eso nos llevan flores cuando hay un funeral, para reconfortar el alma. Pero la belleza está en todos lados, ¿no? A veces en el día a día, en el apuro, en el tráfico, es difícil encontrarla, pero a mí me parece, eso más bien me he puesto como meta, como juego, como mi tarea permanente, buscar la belleza en lo otro. Porque también en lo distinto a mí, estoy acostumbrado, no sé, yo me he visto como a mí me gusta y para mí eso es lo bello, pero puede haber belleza en otras formas y yo lo tomo como un juego, como una práctica de, bueno, aquí, a ver, no sé, llego a un lugar y me parece todo feo, pero tiene que haber algo bello aquí y empezar a buscar, mirar atentamente y buscarle la poética a cada día. Si vos me pudieras redefinir o darle un significado a la importancia del arte y la resiliencia en el ser humano desde tu experiencia artística, ¿cómo la redefinirías? ¿Cómo la redefinirías? Bueno, en este tiempo te diría aprender a ser una planta. Ya. Porque las plantas, bueno, es eso otro, pensamos que como están quietas, en realidad se están moviendo mucho, pero como no la vemos moverse como los animales, como no vemos que tengan ojos o piernas, parecen que no tienen inteligencia, pero eso no es cierto. Ellas son muy inteligentes y muy resilientes.
esa capacidad que ellas tienen de rebrotar, de renacer, de aguantarse la temporada seca, de aguantarse la temporada de viento como ahora, de la lluvia, y seguir y permanecer y florecer en cada ciclo y producir un montón de semillas, aún sabiendo que no todas van a poder germinar y que no es necesario que todas germinen y que crezcan y sean árboles. Eso me parece maravilloso en las plantas y creo que para mí ese sería el significado de resiliencia. Y a lo largo de tu carrera y de tu construcción artística, ¿cuál ha sido el impacto de tu propia evolución a través del arte? Como para vos misma, ¿qué impacto ha tenido el ver tu evolución a través del arte, digamos? O en el camino del arte. En el camino. O sea, es lindo, ¿no? Saber que vas avanzando, ver como las pinturas de antes y las pinturas de ahora, y también a través de esas pinturas saber qué era lo que me preocupaba en ese momento y cómo lo resolví y cómo lo estoy resolviendo ahora. O sea, en otras palabras, vos a través del arte, de lo que hacías, vos expresás mucho de lo que estás viviendo en ese momento. Uh-huh. Ya. Entonces, si nosotros, no sé, como papás, como personas, automáticamente estamos viendo los dibujos de nuestros hijos, uh-huh. Vamos viendo, digamos, no sé, ahorita me pongo a pensar, ¿no es? Y no, cuando son pequeñitos siempre hacen su familia, o sea, todo, mamá, te dibujé, vos y yo, vos y yo. Y después ya no te dibujan a vos y yo, ¿no? Ya quiere dibujar a su artista, no sé, mi hija está pintando, quiero dibujar a Michael Jackson, dice, ¿no? Pero es la evolución también de su crecimiento de ellos. ¿Cómo lo podríamos acompañar desde el ojo artístico que estamos hablando? Bueno, primero darle importancia, ¿no? Tomarse el tiempo para ver, no solo, qué bonito, sino conservarlos también es una forma que para mí ha sido importante, sentir ese reconocimiento de parte de los padres, de la familia, que lo guarden. Y creo que también dar más espacio, a veces, tal vez comprar una cartulina grande y permitir que puedan hacerlo en más espacios para que fluya ese arte. Sí. Y con distintos materiales también, que no necesariamente tienen que ser como cosas caras, sino, por ejemplo, un pedazo de arcilla y probar cómo funciona, o un carbón, una remolacha, probar distintas cosas, ¿no? O sea que el arte también tiene que ver mucho con el gozo. Sí. O sea, es algo del disfrute. Sí. ¿Por qué crees que la gente no disfruta del arte? No sé, tal vez porque no se lo han permitido o no se han enterado que tienen derecho, como al principio decías, que no es solo un lujo, no es solo un adorno o algo extra, sino... ¿O será que quizás nuestro sistema escolar a veces se equivoca porque pone al arte como una materia donde te van a calificar? ¿No ves? O sea, estoy pensando, sí. O sea, ¿cuántas veces, digamos, el niño dice, no, es que yo no sé dibujar, pero ¿y de dónde sacó esa idea que no sabe dibujar? Porque se la tuvieron que decir, ¿no? Sí, eso de que solo hay una forma correcta de hacer las cosas, uh-huh. y no permitir la diversidad. Bueno, y ya sabemos que el sistema educativo, al menos el antiguo, esperemos que ahora esté mejorando, pero al menos en el que estudiamos nosotras, estaba diseñado para que trabajemos en fábricas, ¿no? No para que seamos creativos, sino para seguir reglas, apretar un botón y ya está. ¿Verdad? Interesante eso, ¿no? Porque en realidad nosotros mismos, sin querer, con el sistema, le hemos quitado no sé, el significado realmente de arte y lo hemos puesto como dibujo técnico, como una presión, como una comparación y como la manera de obtención de algo. Claro, sí, y como decías, el arte también está para hacer preguntas, buscar nuestras propias respuestas, pero también generar preguntas. Y la educación, espero que ahora esté mejorando, pero en la que conocimos, no, el que preguntaba estaba siendo rebelde. Y no necesariamente, ¿no? Más bien habría que fomentar esa curiosidad. Hablaba algo que me gustaba, esta palabra de rebeldía.
que nosotros la catalogamos como mala, o sea, ay no, el rebelde es el problemático. Pero justamente se asocia, creo que no hay artista que no sea rebelde. Y Gabo me decía, no, pero yo no soy rebelde. Pero hay una rebeldía porque no seguís reglas estándar. No estás buscando quedar bien en el estándar, estás buscando dejar un legado siendo vos misma. Y eso es una rebeldía que no es mala, que es necesaria para este mundo, porque si no, no vas a dejar un legado, solo vas a ser uno más, ¿no? ¿Qué pensás de la importancia de fomentar ese tipo de rebeldía para la construcción de la resiliencia a través del arte y de la vida misma en las personas, o sea, desde niños? Bueno, supongo, bueno, lo que decíamos era que a veces se asocia la curiosidad, el preguntar con rebeldía. Supongo que la rebeldía es necesaria cuando hay un sistema que está dañado, que no está funcionando. Entonces es bueno fomentarle a los niños que lo analicen, ¿no? Esa de observar y decir, ¿por qué esto no está funcionando? Esto no debería ser así. ¿Y qué podemos hacer para que mejore? Y desde nosotras mismas también mejorar. Entonces supongo que esa sería una buena forma de ser rebelde, ser distinto a lo que está mal. Ya, claro. Y ahora, en esto, digamos, de lo que decías del dolor, de la tragedia, de un sistema que no funciona. Porque claro, si vos lo ves desde la normalidad, vos ves, estás viviendo un proceso de dolor, estás viviendo una dificultad, y encima mirás el sistema, no vas a tener esperanza. No hay cómo, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la importancia del arte para construir esperanza en medio de un sistema fallido y roto? Uf. Bueno, es una tarea larga, ¿no? De largo aliento, es un proceso. Personalmente, en la obra que estoy trabajando en los últimos años, que tiene que ver mucho con las plantas y el mundo vegetal y el pensamiento vegetal, lo que te decía, como ser una planta. Para mí fue en la época del paro de los 21 días que tuvimos en Santa Cruz, donde no sabía, era la incertidumbre, ¿no? Y todo el caos político social, y no saber al día siguiente qué va a pasar y qué vamos a hacer y no sé qué, y las noticias con esa música estresante de tun, 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 y todo el día así, no pasa nada. Y en ese tiempo, bueno, que también nos pudimos dar el tiempo de cambiar nuestra rutina, ya sea de estar más en casa o estar más en la calle, pero ahí yo comencé a observar unas flores que se llaman 11 horas, y yo pensaba que era la misma flor que se abría a las 11 de la mañana, bueno, cuando hay más sol, se vuelve a cerrar y se volvió a abrir, hasta que mi mamá me dijo, no, es una nueva flor, es como la misericordia de Dios, me dijo, es nueva cada día. Y entonces... O sea, cada día se abre una diferente. Sí, o sea, nace, dura todo el día y vuelve a morir. Y a mí me impactó personalmente eso, ver cómo una planta produce tanta belleza sabiendo que va a morir, sabiendo que va a durar un tiempo y ya. Y entonces me impactó ese compromiso con la vida y la belleza, y cómo esta planta, a pesar de las circunstancias, seguía con su tarea de generar belleza, de aportar a que se siga reproduciendo la vida. Y para mí, como que esa fue una forma de afrontar ese dolor, esa incertidumbre, pensar... Esa desesperanza de que sabes que todo va a salir mal igual en este mundo. Sí. No, o sea, no tenés mucha esperanza en este sistema. Sí, pero creo que eso es como pensar muy en el futuro, ¿no? Como siento que en las plantas, esa planta, la 11 horas, Portulaca grandiflora es su nombre oficial, está viviendo cada día, ¿no? Preocupándose, ok, este día yo voy a ser hermosa, este día voy a sonreír, voy a dar color, me voy a morir también, pero al día siguiente lo voy a volver a intentar. O sea, voy a dejar mi belleza en este día. Y al otro día lo vuelve a hacer. O sea, una forma como de vivir en el presente sin esa angustia del futuro o arrepentimientos del pasado que no aportan mucho, ¿no? Qué bonito ese ¿no? No sé,
esa metáfora, que en realidad es una realidad desde las plantas, pero una metáfora para vivir de... O sea, si cada día dejas la belleza en el día, mañana te ocupas de la otra belleza. Entonces hoy día disfrutar y dejar la belleza. Y porque creo que en realidad en el afán de sobrevivir a este mundo, una de las cosas que más hemos dejado que nos roben es el dejar belleza. Dejamos nuestra queja, dejas tu desesperanza, quieres dejar que tu estrés, o sea, pero no dejas belleza. Sí, y también estas cosas que lo asociamos a la debilidad, por ejemplo, ¿no? Pensamos como las flores, algo superfluo y banal, pero en realidad no, las flores son muy fuertes, o sea, la planta necesita mucha energía para producir ese color, ese aroma, para enamorar a los insectos polinizadores y que pueda seguir su ciclo de vida. Entonces, para mí ahora las flores son como eso, la representación de la fuerza, de la resiliencia, del seguir sonriendo. O sea, y conquistar si desde la belleza. Claro, y si nos damos cuenta, ya que me hablas de flores y entonces vemos los colores perfectos, las texturas tan únicas, las combinaciones, y luego lo está también en las frutas y hasta incluso en las piedras. O sea, Dios fue un artista, es un artista, así, un artista de detalle. Sí, si dice que estamos hechos a su imagen y semejanza, todos tenemos un corazón artista en el fondo. Sí. Solo que quizás nos hemos dejado robar esa belleza de encontrar arte en nuestra propia vida. Sí. Y nuestra vida, incluso con los traumas y dolores, se puede volver en un arte visual. Sí. Con otro ejemplo de las plantas, por ejemplo, hay plantas que diseñaron sus flores para poder ser polinizadas por una abeja específica, que el cuerpo de la abeja entraba perfectamente en esa flor y la flor también se hizo parecida a la abeja femenina de esa especie para ser polinizada. Pero esa abeja se extinguió. Y la flor mantiene esa forma. Y es algo que me parece hermoso como recuerdo de que esa flor ahora nos habla de una especie que ya no está entre nosotros. Entonces, como esta memoria, pero desde la belleza, desde el agradecimiento. Y también pensar... Desde la honra. Desde la honra, sí. Y pensar que todo lo que hacemos, o sea, la forma, los colores, la forma de hablar que tenemos, responde a nuestras relaciones con el otro, en este caso de la flor con una abeja, pero nosotras vamos a hablar según cómo hemos hablado con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestro entorno cercano y también en nuestra forma futuro cuando nuestros padres ya no estén u otras personas que queremos ya no estén, nuestra forma va a reflejar esas relaciones que hemos tenido. Y me decís desde las artes visuales, pero para mí estas formas de flores las plantas son creadoras, como decías, también fueron creadas por Dios, entonces también con esta capacidad de crear y reproducirse, ir haciendo variaciones también. Y eso en nosotros pienso, ahora desde la historia del arte también se habla de las artes relacionales, ¿no? Entonces... ¿Y las artes relacionales qué vendría a ser? Como por ejemplo el performance, que son interpretaciones tal vez más similares hacia el teatro, pero creo que el arte no es solo la pintura o una canción, como decíamos, sino también la forma de ver el mundo, la forma de relacionarnos con el mundo, desde de ver el mundo con este pensamiento de que puede haber belleza, de que yo soy creativa, puedo fomentar la creatividad. ¿Vos crees que, o desde tu experiencia artística, para vos cuáles serían las que se te vengan, ¿no? O sea, como un ejemplo, las mejores formas de arte después de una tragedia? En artes quizás en medio de la historia o en historias de artistas o en tu propia vida, que después de una tragedia, después de un dolor, ¿qué
¿Qué viene a tu mente sacó esta belleza de arte justo después de esto? A ver, en tragedias colectivas tal vez es la música una de las más fuertes, ¿no? Que son artes más comunitarias, que una canción, o sea, escuchar una canción cantada por muchas personas siempre nos conmueve. Bueno, ahora en los mundiales veíamos los himnos nacionales y aunque no sea nuestro país, ver ahí a los jugadores tan emocionados y el público tan emocionado. Hasta los himnos, ¿no? Es como lo lloran. Se me viene a la mente el que nos hacían cantar en colegio, ¿te acordás? La de todos los niños. No sé. Por un mundo, yo canto para que ¿no ves? O sea, como que todos los niños del mundo cantando y toda la gente conmovida por la música y por ese arte, digamos, ¿no? Sí. Bueno, eso que decías, en el colegio mi talento no era la música, así que no me metían en el coro y me marginaban de eso, así que pero la gente no te compraba tu dibujo. Pero sí, es hermoso. Y a veces en la familia también, ¿no? Esa canción que le gustaba al abuelo. Y bueno, depende. Y que después cuando no estás recordás y lo Sí. asocias con él, digamos, ¿no? Y como decías del dolor, tal vez también dependiendo de qué momento estás en la fase de superar ese dolor, tal vez en el momento de luto, esas canciones que nos traen nostalgia, tal vez luego una canción que nos anime más. Entonces, Sí, se me vino ahorita el que en la Segunda Guerra Mundial lo que hacía que la gente que estaba batallando se olvide era que les ponían teatro. wow. Que les ponían, digamos, a los soldados los teatros, las obras, y era como el momento en el que olvidaban la realidad que estaban viviendo. Y creo que el arte tiene esa función, ¿no? Te hace detener el dolor y transformarlo en un momento de belleza. Sí, y ayudarte a comprender que puede haber un futuro, que tenemos la capacidad, así como de crear una pintura, de crear también un nuevo futuro. Okay. ¿Vos dirías que entonces el arte es un medio de curación o un medio de acompañamiento? No sé, creo que te he escuchado decir que no, o sea, que no nos sanamos completamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, diría que acompañamiento, pero, o sea, Pero sí sanás dolores del momento. Solo que va a Sí. llegar un nuevo dolor, ¿no? Sí. Y también eso, como depende del momento, ¿no? Como te decía, para mí, si estoy triste, no quiero pintar, porque luego no quiero que esa pintura, no sé, hacer una pintura con tristeza no me gusta, entonces tal vez ahí ya recurro más a la música, como decís, ir a ver un concierto, una obra de teatro, rodearme de belleza con las plantas y ya luego, como más tranquila, comenzar a pintar. Ya, ok. O sea, como primero procesar, para vos es más importante primero procesar lo que estás sintiendo para luego recién dejar un legado artístico, digamos. Ya, ok. Y cuando vos estás, no sé, creando, cuando vos estás en tu momento artístico, ¿estás expresando algo que ya tenés en mente o en medio del proceso comenzás a procesar lo que estás pensando, sintiendo y termina en lo que termina? No sé, tal vez las dos cosas. Bueno, yo hago pintura en acuarela y ahora estoy trabajando con pigmentos naturales que yo misma extraigo de plantas que recolecto, de plantas y de piedras también. Entonces, en ese proceso ha sido también comenzar como una conversación. Ahora como que estoy trabajando no con un material comprado que viene de una industria, sino un material que yo misma fabriqué, que de alguna forma estoy conversando con esta planta y no pensarlo así como, ay, no sé, ayahuasca o algo mítico, no, algo sino místico, solo hacerle preguntas, pensar, reflexionar sobre esa planta. Como darte espacio para vos misma sacar un proceso de cómo podés hacerlo mejor con esa planta. Sí, ver qué colores da, cómo va cambiando ese color en el proceso de trabajar la pintura. O sea que ninguna de tus obras es igual a la otra. No, y eso que ahora tengo una serie que se llama 99 Ceibas,
La ceiba es la familia de donde viene el toborochi y justo mi reto fue ese, hacer 99 veces el mismo árbol, pero ver que cada vez va a salir distinto, porque también volviendo a las plantas, a mí me sorprendió mucho que las semillas, cada una es única e individual, que aunque digamos en una mandarina tengamos aunque vengan la misma mamá y papá, digamos. 15 semillas, aunque todas parezcan la misma y vengan de la misma fruta, cada una es única e irrepetible. Y eso me pareció asombroso, eso es la capacidad infinita de crear y que cada una de esas semillitas puede crear otras 1000 semillas también distintas. Y esa vendría a ser esa rebeldía que estamos hablando. No tenés que ser igual que el otro. Sí. No tenés que hacer las cosas igual que el otro. Y no tenés que vivir los momentos igual que el otro. Ni tampoco el momento igual que antes, el que tuviste. Y quizás de ahí nace la resiliencia. De entender que las cosas no van a ser de la manera en la que tenían que ser, como vos dijiste, o como ya fueron. O como lo están haciendo los otros, ¿no? Creo que el compararse es, bueno, es un error. Creo que es el primer error, como antes hablábamos de los niños que nos dicen en un momento qué está bien y qué está mal. Eso es comparar, ¿no? Y no entender que cada uno tiene su propia forma de hacer y su propio momento de florecer. ¿Cuál crees que sería, no sé, como desde el arte, desde todo lo que estamos hablando, tu primer o más importante consejo para deshabilitar esa sensación de que el arte no está en mi vida? No sé. Supongo que comenzar a hacerlo, o sea, y darte cuenta, ¿no? ¿Qué es el arte? Como decíamos, no solo en los museos, en las galerías. Cuando pongo la radio estoy escuchando arte, hasta en los semáforos el que viene a tocarte la tamborita también está practicando. O sea, una lo forma primero como solo disfrutar de arte. arte. Sí, darte tiempo y darle atención y decirle, esto me gusta. Y ahí puedes descubrir que te gusta. Sí. Porque el arte te ayuda a descubrir qué te gusta, no solo que no solo en algo que percibís específicamente porque tus sentidos intensos están en eso, como una hamburguesa, no es sino también, o un estilo de ropa, sino también algo que disfrutás sin necesidad de que sea directamente percibido intensamente, como algo que saboreas o como algo que automáticamente tus ojos fueron cautivados, sino algo que fue intencionalmente disfrutado y construido como, esto me va bonito, me gusta, lo necesito, me hace sentir mucha calma, algo así. Sí, y volver a dibujar, ¿no? Creo que es una pena que hayamos dejado de dibujar. La mayoría de las personas después de la primaria ya no vuelve a agarrar un crayón por diversión y hacer algo. Pintar y es eso, ver algo es y otra dibujarlo. forma de pensar con el cuerpo, pensar desde el cuerpo. Tal vez solo así pintar un mandala o hasta estos libros de colorear. Creo que mientras estás concentrado en esa otra actividad, tu cerebro va procesando mejor otras cosas. Ya, o sea, no solo pensar con la mente, sino con el cuerpo. Bonito esa idea, ¿no? Como sí, volver a esta relación, ¿no? Que la mente no está separada del cuerpo ni del alma y que somos un ser complejo. O sea, que prácticamente todas las familias necesitarían tener espacios para pensar con el cuerpo. Sí, un ejercicio sencillo que me gusta hacer es dibujar sin mirar. Por ejemplo, poner una fruta o al gato, no sé, algo, y ponerte a dibujarlo observando el modelo sin mirar lo que y sin dibujas. mirar el papel. Entonces no preocuparte de que me sale bien, me sale mal, sino en observar, porque el arte también es eso, ¿no? Nace de la observación y, como decíamos, observar y desde ahí preguntarnos cosas. ¿Y en algún momento en tu camino vos alguna vez sentiste que, no sé, que esto no deberías darle tanta intensidad al arte o que quizás deberías haber hecho otra cosa? Para mí, o sea, ahora después de haber estudiado arte, de hasta estar haciendo el doctorado en artes,
Me parece loco que cuando terminé en el colegio para mí no era una opción estudiar arte. O sea, estudié arte por casualidad, porque me di cuenta que aunque yo pintaba desde niña, mi abuelo fue pintor, pero en la sociedad eso no se veía como una profesión, sino solo como un pasatiempo. Y eso, como abrir esa puerta a los niños a ver que sí podemos dedicarnos a esto, que es un trabajo real, sí, se lo prometo, un trabajo real. ¿Y qué crees que socialmente, o sea, o como personas, como familias, como sociedad, perdemos al no ver el arte como esencial? Un universo, ¿no? Todo lo que podemos crear, disfrutar. Y la capacidad de resiliencia, lo más grande. Me gustó mucho esto que dijiste de el legado. O sea, porque a través del legado es donde las personas han trascendido. Y ahí está, no sé, Van Gogh y su... ¿quién no conoce solo por lo que hizo? Sí, y O Mozart. O sí. sea, Y bueno, hay estos grandes ejemplos mundiales, pero como decías, esa familia que tiene la Biblia transcrita, a veces el legado familiar para tu comunidad. y ahí se me viene, ¿no ves? Cuando, no sé, los niños pequeños vienen y te regalan un dibujo y en realidad te están regalando ese espacio de su historia y nosotros, sí, ya, chau, digamos, ¿no ves? Y te están dando un espacio de ellos, o sea, es la necesidad de que el ser humano desde su nacimiento quiere dejar un legado. Sí, y que luego refuerza nuestra identidad, ¿no? Como individuo, como familias y como comunidades también, sentirnos representados por algo. Y para concluir, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan en la importancia entre su historia, el arte y la resiliencia para ellos y para su familia? Bueno, primero que se den el tiempo de observar, ya sea la naturaleza, ya sea a sí mismos, observar los rasgos de cada persona, o ya sea ir al teatro sin juzgar. Solo de buscando la digamos. belleza, Ya, ¿no? Okay. Buscar belleza, observar para buscar belleza no es lo mismo que observar para criticar o para juzgar. Para buscar el error, ya, ¿no? Okay. Y eso, creo que apreciar la belleza te hace vivir desde la gratitud, y sabiendo que así como podemos crear un dibujo, un poema, una canción, podemos crear también un cambio en las cosas que nos incomodan de nuestra sociedad. Hermoso, me gustó mucho. La verdad que hay un montón para hablar sobre esto, pero la idea central es, necesita el arte en su vida. Y creo que lo que más necesita que solo hacer arte es tener ojos de artista y ver la belleza donde quizás ha dejado de verla. Me hace mucha alusión a no sé, a veces voy y estoy en el momento pensando, ay, mira, ¿por qué este se metió? Y estoy, o sea, en mi mente todo el tiempo con un diálogo interno de juicio y de descarga y de problema y activando mi sistema nervioso en un modo alerta. Y a veces nosotros, el artista está más tranquilo porque en realidad se acostumbró a su ojo más de encontrar belleza, aunque estés en una situación incómoda, digamos, ¿no? O en una posición incómoda. Y quizás debemos aprender mucho de eso. Sí. Gracias, Gabu. Gracias por este espacio, gracias por este tiempo, gracias por toda tu vivencia. No sé si hay algo que te gustaría. Sí, también darles tarea para la casa. Y bueno, como decías, yo estoy estudiando en México ahora y vine a Santa Cruz para una exposición, que está mi obra en la Manzana 1. Sí, vayan a verla, está hermosísima. Estamos con la exposición Herbario Líquido junto a María José Vera. Y justo están todos estos de los que le hablaba, de las pinturas que he hecho a partir de las plantas y de observar a las plantas. Y aparte de la pintura pueden también ver ahí los procesos, los materiales con el que llego a la extracción de estos pigmentos. Y me parece muy lindo para visitarlos con niños también y que ellos puedan ver que podemos hacer pintura con piedras, con plantas. Y eso, si podemos romper una piedra, podemos romper con todos los prejuicios y tabúes que tenemos que no son ciertos. Claro, si podemos volver a una planta o una pintura, entonces podemos volver nuestros problemas en cosas bonitas, ¿no?
hermoso, sí, vayan. Igual vamos a poner las imágenes acá para que ustedes puedan verlas y disfrutar. Y ya sabe, cualquier cosa nos puede preguntar por acá por el Facebook Live o escribirnos. Gracias a todos por haberse conectado y por escucharnos este programa Charlas con Ale Ardaya por Radio Melodía 102.1. Nosotros nos vemos el siguiente programa. Gracias, Gabo. Chao.